Cubanos en primer plano. Mi nombre es Carlos Manuel Lechuga y Evia. Nací el 28 de febrero de 1918, entre la Revolución de Octubre y el fin de la Primera Guerra Mundial, en el barrio de La Víbora, aquí en la ciudad de La Habana. Y ahí pasé toda mi niñez, en ese barrio, que lo recuerdo siempre, además, con mucho cariño. La primera escuelita era una escuelita grande, porque fue casi toda la primaria la estudié en el colegio Champagnat de los hermanos maristas. Y cuando terminó la Asia los Millones, la familia no podía pagarme ese colegio, entonces fui a una academia cerca de mi casa, allá en el mismo barrio de La Víbora. Y estuve allí, bueno, hasta que me mudé de La Víbora años después, estudiando en esa academia y en el Instituto número 1 de La Habana. La procedencia social mía es la pequeña burguesía, los primeros años de vida. Después, cuando la danza de los millones se fue retirando del país, los ingresos bajaron y por supuesto ya tuve otra, no sé qué calificación darle, pero bueno. Magníficas relaciones con mi padre y con mi madre, sobre todo con mi madre y con un padrino que era el padrino mío también, era un poco como el abuelo mío. El abuelo mío era el abuelo paterno, coronel de la Guerra de Independencia, que murió, yo tenía 2 o 3 o 4 años nada más, y este padrino mío que vivía con nosotros en la casa, que era un fotógrafo, Gispert, fotógrafo que tenía la casa de fotografía ahí en Galeano, pues era una especie de abuelo también, y tuve muy buenas relaciones con él y con la señora de él, que era la madrina mía también. Pero era muy malo deportista, tan malo era que no puedo ir a las próximas Olimpiadas de Pekín, no voy a poder ir. Realmente la aspiración mía al principio, cuando era muy joven, era ser marino. Incluso me examiné aquí en el Castillo de la Fuerza, creo que fue. Había 35 plazas en la Academia Naval del Mariel. No me dieron ninguna de las plazas. El padre mío, que no quería que yo fuera marino, habló con un amigo de él que trabajaba en el periódico El Mundo, y entonces me llevó al periódico El Mundo. Estuve un año allí trabajando de aprendiz, sin sueldo ninguno. Tuve una hora de radio en una estación de radio muy modesta, que también en la otra cuadra de mi casa, en La Víbora, la CMCR, con un septeto que formamos en el barrio. Y ese fue todo el tipo de actividad que tuve en aquel momento. Y después, cuando en el periódico El Mundo, bueno, empecé el periodismo, pero muy modestamente, haciendo de todo en el periódico. Aprendí a hacer títulos. Tenía una sección que se llamaba, en Bohemia, que se llamaba Recordando el Pasado, que eran entrevistas con figuras anteriores a esa época, artistas, intelectuales, políticos, etc. Y fui cronista de sociedades españolas en el periódico El Mundo, que me gustaba mucho. Hice muy poco tiempo, pero iba a unas fiestas que daban esta gente, que daban unas empanadas magníficas con chorizo y eso, y me encantaba eso. Iba todas a las reuniones esas. Fui reporter en la Universidad de La Habana también. Yo empecé en el periodismo
en el 37, en el año 37. Y después, bueno, seguí ahí hasta ahora, que sigo siendo periodista. Cuando vino el golpe de Estado del 10 de marzo, bueno, siempre desde el primer momento me opuse al golpe de Estado. No podía escribir, por supuesto, abiertamente muchas veces. A veces lo hacía y no me publicaban los trabajos, no solamente por la censura oficial, sino por la censura de la dirección del periódico. Y estuve, cada vez que podía, pues me pronunciaba contra Batista y contra el régimen, contra lo que significaba el régimen. El problema estuvo una vez que me retaron a duelo por no me acuerdo cómo se llamaba, un político auténtico. Creo que yo lo acusé que había desfalcado en la Cámara de Representantes. Me mandaron los padrinos y después no hubo nada, se arregló todo y no hubo duelo ninguno. Cuando Batista se va, yo era director del Mundo en Televisión, un programa en el Canal 2 de televisión. El programa era de 7 a 9 de la mañana. Ya yo estaba, por supuesto, militando en el movimiento de resistencia cívica del 26 de julio. En un momento, no sé si fue por intuición o por qué, que lancé la noticia que Batista se había escapado, le dije que era un tirano, que era un asesino, etcétera, etcétera, y por suerte se escapó de verdad. La OEA convocó una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Chile, eso fue en agosto del 59, y en ese momento en la Embajada de Cuba en Chile la gente que había era gente que venía del gobierno de Batista. Y no había nadie, ningún revolucionario allí, entonces me nombraron embajador en Chile por la reunión esa que había de la OEA. Y estuve entonces, ahí fue cuando empecé yo en la diplomacia realmente, como embajador en Chile en agosto del año 59. Cubanos en primer plano. La familia, como les pasa a todos los diplomáticos, la familia hay una parte que se queda en Cuba y una parte que va con uno, y siempre eso es un choque para uno, ¿no? Pero bueno, siempre hubo comprensión. Cuando vino Girón, yo era embajador en la OEA. En la OEA tuve muchas polémicas con casi todos los embajadores, menos el de México y algunos otros, pero tuvo muchas polémicas con toda esta, y con los americanos, por supuesto. Y entonces estuve allí, pero no, la OEA no se pronunció nunca en contra de la invasión, a pesar de que era una violación flagrante de la Carta de la organización. Y estuvo allí hasta que terminó la derrota de los invasores. Y la crisis de octubre tuve un papel más activo. Yo estaba de embajador en México cuando estalló la crisis de octubre. Es decir, cuando Kennedy anunció que a Cuba cohetes soviéticos nucleares, me fui para Nueva York. Ahora, durante todo el trayecto de la crisis sí participé de las negociaciones en Naciones Unidas. Un ejemplo de la independencia de la política exterior de Cuba fue cuando los soviéticos y los americanos firmaron el llamado Tratado de Moscú, que es el tratado de la proscripción de las pruebas nucleares. Y Cuba, tanto los soviéticos como los americanos tenían interés que Cuba lo firmara. Y Cuba no lo firmó, diciendo porque una de las partes en el tratado tenía una política de agresión contra Cuba y por eso no lo firmó. Yo creo que Fidel no ha cambiado nunca. Yo creo que Fidel piensa como cuando estaba en la Universidad de La Habana, con ese mismo criterio de valentía y de honestidad y de civismo. Eso es evidente que no ha cambiado nunca. Todo lo que tenía relación con Roa, siempre disfrutaban de esas expresiones, esas jocosidades de Roa,
el uso del lenguaje de Roa, que era un hombre muy culto y sin embargo a veces usaba un lenguaje muy popular, muy llano, muy al alcance de todo el mundo, y eso evidentemente pues le mantenía la simpatía hacia su figura, ¿no? Roa siempre tenía una salida jocosa, pero siempre manteniendo una posición muy firme de defensa de la soberanía y la independencia del país. He tenido la suerte de estar en la diplomacia en momentos de importancia para Cuba, y sobre todo para la defensa de la independencia de Cuba. Desde el punto de vista de eso, sí, estoy satisfecho, evidentemente. El otro día estaba leyendo yo que el 70% de la población cubana creo que nació después del bloqueo, figúrate tú. Entonces, que es el heredero, esa población, 70%, el heredero de los que lucharon contra el dominio colonial de España y los que lucharon contra todos los enemigos de Cuba en todo este periodo histórico que tenemos nosotros. Así que yo creo que ese es el legado que tiene el pueblo, que yo como parte del pueblo también tengo ese mismo legado. La cubanía es el amor ese a la tierra, yo digo yo, y a la historia, a las figuras históricas. El hecho de que la forma en que se produce el cubano también, que el cubano tiene una forma, como sabemos, diría yo, de expresarse regocijadamente de todos los problemas que surgen, a pesar de la gravedad del problema. Y eso creo que es parte de la idiosincrasia nuestra y parte de lo que se llama cubanía, es decir, el apego a la tierra nuestra. Hay dos libros por ahí, uno que se llama Los que se fueron y Los que se quedaron. Bueno, yo ni me fui ni me quedé, yo siempre he sido igual desde que tengo uso de razón.